Hay historias que advierten no repetir, crímenes tan perturbadores que borran la línea entre pesadilla y realidad. Hoy exploramos los rincones más oscuros de la mente, donde personas comunes se vuelven monstruos y la verdad supera la ficción. Estos casos sorprendieron a los investigadores, destrozaron familias y aún dejan a los expertos haciéndose una pregunta aterradora: ¿cómo es posible todo esto? Revisamos 5 de los crímenes reales más retorcidos, desde desapariciones misteriosas hasta casos que desafían la lógica. Libby Squire estaba a solo unos pasos de la puerta de su casa. Regresaba a casa después de una noche con amigos, pero luego desapareció. Una joven de 21 años fue secuestrada en el jardín de su casa. Las mujeres de la zona ya estaban aterrorizadas por recientes crímenes contra ellas. Y ahora temían que Libby fuera otra víctima. Nadie imaginaba cuán acertados estaban. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Notts y cada semana publico nuevos documentales de este tema. Así que, si te gustan los crímenes reales clásicos sin un montón de basura de IA, has llegado al lugar correcto. Así que asegúrate de darle al botón de suscribirte para mantenerte al día con todos mis futuros videos. Es 100% gratis. Libertad Anna Squire, mejor conocida como Libby, nació el 1 de enero de 1998 en Buckinghamshire. Era la mayor de 4 y tenía gran relación con sus padres, Lisa y Russell. Libby era divertida y tenía grandes amigos, pero aún así tenía muchas dificultades. En la preparatoria, sufrió ansiedad, depresión y problemas de imagen corporal, además de un trastorno alimenticio. Libby atravesó una etapa difícil en la preparatoria, pero no se rindió y dedicó tiempo a reorganizar su vida. Esto motivó a Libby a estudiar filosofía como carrera en la universidad, así que después de graduarse de la preparatoria, Libby se inscribió en la Universidad de Hull y la está pasando increíble ahí. La universidad fue el punto de inflexión en la vida de Libby. Finalmente salió de su caparazón, se volvió más segura, feliz y disfrutó ser una estudiante universitaria independiente. Libby tenía una relación de 3 años con Connor, quien decía que ella era la indicada. Libby estaba viviendo su mejor momento. Estudiando en la universidad, explorando nuevos lugares, descubriendo su personalidad única y haciendo lo que cualquier otro estudiante universitario de su edad hace: fiestas. Esto hacía el 31 de enero de 2019 en Hull. Hace mucho frío en diciembre y enero. Y casi un mes después de su cumpleaños número 21, Libby hizo algunos planes con sus amigos para salir de fiesta por la noche. Libby, al enterarse que sus amigos saldrían a tomar algo y bailar en el centro de Hull, decidió unirse mientras estaba en la universidad. Se puso una falda y chaqueta negras para salir con sus amigos, tras enviar un mensaje de buenas noches a su novio Connor y dejar su teléfono en casa. Pero para Connor, nunca habría imaginado que ese mensaje de Libby marcaría el inicio de un misterio duradero. La diversión empezó a las 9 p.m. El grupo tomó unas copas y platicó largo rato. Poco después, Libby y sus amigos fueron al Welly, un club en el centro de Hull, pero a Libby no la dejaron entrar. Verás, la puerta. La seguridad en el Welly tenía instrucciones de no dejar entrar a personas demasiado ebrias, ya que causarían alboroto y probablemente se meterían en problemas. Esto fue malo para Libby, porque había bebido un poco de más antes de llegar al Welly y no le permitieron entrar. Libby estaba frustrada, pero ¿qué podía hacer? No le quedó más remedio que irse a casa, y sus amigos le pidieron un taxi y le indicaron al conductor que la llevara a su casa. Los amigos de Libby luego regresaron al club en vez de ayudar a una Libby borracha y confundida a llegar a casa, y esto después sería algo de lo que sus amigos se arrepentirían profundamente. Ahora sé lo que estás pensando. Libby, muy intoxicada, viaja en taxi con un desconocido. No suena bien. El taxista fue muy amable y dejó a Libby frente a su casa en Wellesley Avenue a las 11:30 p.m. Los amigos de Libby ya habían pagado el taxi, así que Libby se bajó tambaleándose y el conductor se fue. Todo lo que Libby tenía que hacer era dar unos cuantos pasos desde la banqueta hasta la puerta de su casa, pero no lo haría. Libby, ebria, estaba frente a su casa cuando se dio la vuelta y siguió caminando por la calle. Realmente no tenía idea de lo que estaba pasando, completamente sola y abandonada por sus amigos.
Durante el proceso, Libby dejó caer las llaves de su casa frente a la casa, que luego hallaron sus amigos. Libby fue captada por cámaras tambaleándose y tratando de mantenerse en pie a media milla de su casa en Beverly Road cerca de las 11:40 p.m. Muchos testigos la vieron. Algunos incluso recordaron haber visto a Libby borracha, sollozando y llorando en la calle. Algunas personas incluso presenciaron cómo Libby se caía en un momento y luchaba por levantarse. Hasta donde sabemos, nadie la ayudó, pero dos buenos samaritanos intervinieron. Recordaron que Libby estaba agitada y enojada y rechazó ayuda. Solo pudieron ayudarla a sentarse en una banca y dejarla ahí. Mientras, los amigos de Libby estaban en el club y notaron algo. Había pasado mucho tiempo y Libby no les había mandado mensaje para avisarles que ya había llegado a casa. Ellos sabían que Libby estaba borracha, pero ella siempre se aseguraba de avisarles a sus amigos cuando llegaba a casa para que no se preocuparan. Entonces empezaron a preocuparse, temían que algo estuviera mal y que por eso Libby no les hubiera escrito. Intentaron llamarle, pero Libby había dejado su teléfono en casa. Nosotros ya sabíamos que ella no estaba ahí, pero sus amigos no, por eso nadie respondió las llamadas. Los amigos de Libby corrieron del club a su casa y tocaron la puerta sin parar mientras la llamaban. Pero Libby no respondía ni a la puerta ni al teléfono. Y fue entonces cuando uno de los amigos de Libby encontró las llaves en la nieve afuera de su casa. En ese momento sus miedos aumentaron. Libby no soltaría sus llaves sin razón, salvo que algo malo ocurriera. Los amigos de Libby avisaron rápido a sus padres y a los investigadores, reportando la desaparición de 21 años. Los investigadores no dieron a la familia ni amigos de Libby el típico discurso de esperar. Actuaron desde que se reportó la desaparición, ya que algo no estaba bien. Al principio los detectives creían que se había escapado tras una crisis esa noche, pero no estaban seguros. Sí, Libby ya tenía problemas de salud mental, pero ¿por qué huyó? Sus padres y amigos dijeron que Libby era feliz y planeaba viajar y ser periodista. Ella no mostraba ningún signo de lucha interna ni nada por el estilo, así que los investigadores no tuvieron más opción que buscar otras respuestas. La búsqueda de Libby fue enorme. Fue la mayor búsqueda de desaparecidos en la historia de la policía de Humberside, con más de 100 oficiales buscando activamente a Libby. En zonas remotas, propiedades abandonadas, hospitales, ríos y drenajes, los investigadores revisaron cada lugar posible antes de descartarlo. En la búsqueda de Libby no dejaron nada sin revisar. Los padres de Libby hicieron numerosos llamados públicos pidiendo información sobre ella y su paradero. Los detectives estaban muy preocupados por Libby, no solo por su desaparición, sino también por el intenso frío, temiendo que sufriera hipotermia ya que casi no llevaba ropa para abrigarse. La policía describió la ropa de Libby y la hizo pública para ayudar a que la gente recordara. Recibieron muchas pistas y luego revisaron las cámaras de circuito cerrado. Por suerte, había muchas cámaras de vigilancia en la ciudad y cerca de la casa de Libby. Sin embargo, tantas cámaras obligaban a los investigadores a invertir mucho tiempo revisando grabaciones, identificando a Libby y creando una línea de tiempo de sus movimientos. Los detectives de Humberside pasaron semanas y meses revisando todas las cámaras de circuito cerrado. Y basándose en el momento en que el taxista la dejó, los investigadores empezaron a revisar las cámaras por toda la ciudad de Kingston. Alrededor de las 11:30 p.m. y no mucho después, encontraron a Libby. Se le vio caminando por Beverly Road y estaba claramente ebria. Iba tambaleándose por la acera, a veces se caía y luego se volvía a levantar. La policía vio a los dos hombres ayudándola y algo más, pero esto ocurrió horas antes de la última vez que vieron a Libby. Un Vauxhall Astra plateado circulaba por la zona y los investigadores notaron que pasaba varias veces, como si estuviera dando vueltas sin rumbo. Bueno, alrededor de la medianoche, los detectives vieron a Libby parada junto a una parada de autobús, tratando de mantenerse en pie, y ese fue el momento exacto en que vieron que el mismo auto plateado se acercó a Libby. Las cámaras de CCTV captaron a un hombre bajando del auto, siguiendo a Libby desde la banqueta opuesta y luego cruzando para unirse a ella. No parecía que Libby conociera a este hombre, aunque hablaban. No hubo forcejeo ni pelea. Esto pasó cuando Libby regresaba a su casa.
Minutos después de que el hombre le habló, ambos se alejaron de la calle de la casa de Libby. Esto no le gustó a la policía, así que revisaron otras cámaras para obtener imágenes más cercanas de Libby, el hombre y su auto. Una cámara captó a Libby parada junto a la banqueta donde estaba el auto plateado. El hombre estaba sentado en su auto con la puerta abierta y las piernas afuera. Aún parecía que hablaban. La policía notó que aún había autos en la calle y pensó que el hombre misterioso esperaba que se fueran. Antes de que pudiera actuar, minutos después de medianoche, a las 12:08 am, Libby subió al auto plateado del hombre. El hombre caminó hacia el lado del conductor, encendió su auto y se fue manejando. Ahora, como la cámara estaba posicionada de cierta manera, solo se veía una parte del auto, así que la policía o cualquier persona realmente no sabía cómo Libby se subió al auto. Al ver esto, los investigadores decidieron ir al área exacta donde estaba la cámara y después de buscar un poco, encontraron algo: el reloj de Libby. Estaba tirado en el suelo, lo que solo podía significar algo malo. Probablemente Libby fue obligada a subir al auto. El hombre misterioso pudo haber usado la fuerza física para arrastrarla al auto, haciendo que el reloj se le cayera de la muñeca en el proceso. Los detectives notaron que el auto fue a los campos de Oak Road cerca de las 12:11 am, a minutos de Beverly Road. Y lo que resultaba tan escalofriante era el hecho de que era un terreno boscoso, remoto, oscuro y extenso. Bueno, los investigadores finalmente tenían algo: este hombre, su auto plateado y hacia dónde se dirigía con Libby adentro. Aún requerían más datos, así que fueron al mismo sitio que el auto, Oak Road. Campos de juego, ahí preguntaron si alguien había visto o escuchado algo inusual. Alguien sí se presentó. Un hombre que vivía cerca de ese bosque fue despertado por los gritos de una mujer a las 12:15 am. Esto fue solo unos minutos después de que el auto entró en esa zona. Cuando el testigo revisó por la ventana, vio a un hombre corriendo hacia un auto plateado. Los habitantes sintieron un gran temor. Los investigadores ya sabían que algo grave le ocurrió a Libby. Finalmente, la última pista llevó a los investigadores al hombre misterioso y descubrieron su identidad esa noche, el 1 de febrero cerca de las 3 am. Un poco más de 3 horas después de que se escucharon los gritos de la mujer. En los campos de juego de Oaks Road, 2 mujeres caminaban por una desierta calle Beverly cuando vieron a un hombre al costado del camino. Ellas decidían qué hacer. Cuando este sujeto despreciable traumatizó a estas mujeres exhibiéndose, ellas se sintieron muy incómodas y lo evitaron rápidamente. Pero este monstruo disfrutaba exhibiéndose inapropiadamente en la calle. Cuando los detectives se dieron cuenta de la hora, regresaron a revisar sus cámaras de vigilancia y efectivamente ese hombre espeluznante estaba ahí. Los investigadores vieron claramente su rostro y el auto, el mismo que siguió a Libby y en el que fue arrastrada. Después de un par de días, la policía tuvo otro gran golpe de suerte al obtener una vista más clara de la placa del auto. Y finalmente, tenían un nombre. El sujeto era Powell Relowick, polaco de 24 años. ¿Quién era Powell? Nació en Polonia y se mudó al Reino Unido en 2015. En ese momento, Powell era carnicero en Caro Food Group, en una planta de carne en Malton, North Yorkshire. Estaba casado con Jakoda, una polaca, y juntos se mudaron al Reino Unido. Tuvieron 2 hijos y al momento del caso, su historial criminal era impecable. Pero esa no es toda la verdad. Sus crímenes aún no habían sido registrados por la policía. Powell, aunque lo describían como un padre amoroso y un tipo agradable para convivir, era un tipo raro, un pervertido y básicamente un mirón. Tenía impulsos realmente perversos cuando se trataba de intimidad y placer, y se entregaba a cosas como el voyeurismo y exhibiciones inapropiadas. Se metía a escondidas por las ventanas de las casas de la gente y espiaba a mujeres, niñas e incluso parejas, lo cual es un nivel completamente nuevo de perversión si me lo preguntas. Powell era ladrón y además de objetos de valor, robaba ropa interior femenina, juguetes para adultos y dinero. Sin duda, era un caso serio. Lo que más molestaba era que llevaba haciendo esto desde 2017 y ni siquiera habían pasado 2 años desde que se mudó de Polonia al Reino Unido. Pero nunca fue reprendido ni arrestado por ninguno de sus crímenes, aunque las mujeres que fueron aterrorizadas por Powell denunciaron los incidentes. E incluso cuando se tomaron huellas dactilares y muestras de ADN, no coincidían con nadie en el sistema, y esto fue lo que llevó a Powell a volverse más audaz. Estaba seguro de lograrlo, lo que lo hizo arrogante.
Powell vivía cerca de Libby y había cometido varios delitos sexuales no consensuados, como exhibirse de manera inapropiada frente a mujeres en la calle Libby. Aunque Powell no realizó sus oscuras fantasías en su vida personal, seguía siendo un depredador que aterrorizaba e incomodaba a las mujeres. Por eso la policía decidió arrestarlo bajo sospecha de haberle quitado la vida a Libby. Todas las piezas encajaban. Tenía motivo, medios, oportunidad, todo. Era momento de interrogar a Powell, quien al principio negó conocer a Libby. Al ver el video siguiendo a Libby, Powell, como todo sospechoso, cambió su versión. Le dijo a los investigadores que estaba tratando de ayudar a Libby esa noche y que la dejó sola después de dejarla en los campos de juego de Oak Road, lo cual obviamente era una mentira. Mientras Powell estaba detenido por asesinato y delitos sexuales, los detectives seguían buscando a Libby. El caso se volvía oscuro, y aunque nadie lo admitiera, Libby probablemente fue objetivo de Powell esa noche. Bueno, ya habían pasado casi 2 meses desde la desaparición de Libby. El 20 de marzo de 2019, cuando un pescador en el estuario del Humber encontró algo, parecía que algo flotaba en el agua. Al llegar los investigadores, recuperaron el objeto flotante, que resultó ser un cuerpo humano con un collar con la letra L en el cuello. Los forenses identificaron el cuerpo como el de Libby Squire, de 21 años. Como el cuerpo estaba en muy mal estado, fue imposible determinar la causa de la muerte. Ella pudo haberse ahogado, pudieron haberla desechado después de fallecer, o pudo haber sido otra cosa. Nunca lo sabremos, pero trágicamente se aprovecharon de ella. Eso sí lo sabemos. El ADN de Libby coincidía con el de Powell, así que ya no podía negar lo que le hizo. El juicio de Powell fue el 12 de enero de 2021 y duró 5 semanas. La fiscalía sostuvo que Powell era un depredador peligroso con fantasías retorcidas que buscaba una víctima. Cualquiera capaz de satisfacer impulsos incontrolables y repugnantes. Se cree que Powell vio a Libby en la calle, borracha y vulnerable, y se aprovechó de ella. La forzó a subir a su auto, la llevó a una zona boscosa y remota, donde abusó de ella y la mató. Con sus propias manos luego arrojó el cuerpo de Libby al frío río Humber como si fuera basura y se fue a su casa a disfrutar de una ducha caliente. Sin embargo, hay algo que me gustaría señalar aquí y es la línea de tiempo. Si recuerdan, a Libby se le vio por última vez en las cámaras de seguridad justo alrededor de la medianoche. Powell fue sorprendido exhibiéndose ante 3 mujeres a las 3 a.m. Estas mujeres no solo fueron acosadas visualmente por este pervertido, también estuvieron muy cerca de un asesino horas después de que matara a una joven. Esta revelación fue inquietante. El equipo de defensa sostuvo que Powell no estaba relacionado con el asesinato de Libby y la dejó en los campos de juego. Aunque había ADN por todo el cuerpo de Libby y dentro de él. No entiendo por qué perdieron tiempo en una defensa tan ridícula, pero pronto llegó el veredicto. El 11 de febrero de 2021, Powell Relowich fue condenado por agredir y asesinar a Libby Squire y recibió cadena perpetua con al menos 27 años. La esposa de Powell se divorció de él poco después y se mudó de regreso a Polonia con sus hijos, lo cual, sinceramente, bien por ella. Solo espero que este hombre nunca salga de la cárcel. Porque incluso si sale en sus 50s, lo cual es posible, estoy seguro de que volverá a aterrorizar a las mujeres tras la muerte de Libby. Y cómo fue atacada por un monstruo vil que despreciaba a las mujeres y las veía solo como objetos. La mamá de Libby, Lisa, ha abogado y alzado la voz en contra de los crímenes de índole indecente. El voyeurismo y exhibicionismo son delitos sexuales sin contacto, pero pueden escalar rápido, como pasó con Libby. No solo eso, sino que estos incidentes dejan cicatrices increíbles. No importa si tocas a alguien o no, el daño mental puede acompañar a una persona por el resto de su vida. El propósito de la campaña de Lisa es tomar en serio estos delitos y a los ofensores, darles sentencias severas antes de que puedan arruinar más vidas o, peor aún, quitarlas. De verdad, tras la partida de Libby, los corazones de Lisa y Russell se rompieron y no desean que nadie más pase por esto. Lisa ha denunciado a asesinos de alto perfil como Wayne Couzens, oficial de la Policía Metropolitana y agresor serial, quien asesinó a Sarah Everard en marzo de 2022. Una mujer que, al igual que Libby, solo estaba ocupándose de sus propios asuntos y caminando por una tranquila calle de Londres hacia su casa.
Sé que parezco disco rayado, pero los crímenes violentos contra las mujeres siguen escalando a nuevos extremos con el paso del tiempo. Esto tiene que parar. Libby no merecía lo que le ocurrió al volver a casa tras una noche fuera. Nadie merece pasar por eso. Lo único rescatable en esta situación es que para Libby, su dolor, su sufrimiento, su angustia, todo lo que vivió esa noche, por fin ha terminado. Ahora su familia carga con el dolor, resentimiento y odio hacia quienes le quitaron la vida a una mujer inocente y los años que iba a compartir con sus seres queridos. Todo por unos minutos o probablemente segundos de breve satisfacción. Los operadores del 911 tienen un trabajo muy exigente. No hay duda de que el sistema de emergencias 911 ha salvado muchas vidas gracias a la capacitación que reciben sus operadores y despachadores. En enero de 2008 el sistema falló, causando la muerte de una mujer y dejando a su familia preguntándose por qué no recibió la ayuda que suplicaba. La historia de Denise Amberly, de 21 años, ha dejado a muchos frustrados. No solo porque su vida terminó, sino también por las múltiples oportunidades de salvarla. Denise y Nathan se conocieron en la preparatoria cuando ella tenía 17 y él 19 años. Al conocerse, supieron que querían estar juntos y pronto hablaron de formar una familia. Se casaron pronto y pronto cumplieron su sueño con 2 hijos, Noah y Adam. Denise decidió quedarse en casa para cuidarlos. Pero para lograr esto, Nathan tuvo que trabajar en 3 empleos, pero lo hacía con gusto ya que eso significaba que podía proveer adecuadamente para su familia. Nathan recordaría después cómo, durante su primera cita en el día de San Valentín, le regaló a Denise un anillo en forma de corazón, el cual le gustó tanto que literalmente nunca se lo quitó. Ellos se amaban y sus hijos eran su prioridad. Nathan trabajaba como lector de medidores eléctricos, labor que realizaba la tarde del 17 de enero de 2008. Él salió de la casa de la familia más temprano de lo habitual esa mañana, tan temprano que Denise y los niños todavía estaban dormidos. Más tarde esa mañana, alrededor de las 11 a.m., se comunicó con ella. Ella le dijo que estaba en el porche trasero de su casa en North Point, Florida, con Noah cortándole el cabello. Nathan terminó su turno a las 3 p.m. y luego fue a casa. En el camino, llamó de nuevo a Denise, pero no obtuvo respuesta, lo que le pareció extraño. Como Denise cuidaba a 2 niños pequeños, era probable que solo estuviera ocupada. Finalmente, llegó a la casa a las 3:30 p.m. Ese fue el momento en que la vida de él y sus hijos cambió para siempre. Nathan entró a la casa y buscó a su esposa, pero no pudo encontrarla por ningún lado. Fue aún más desconcertante ver a Noah y Adam en la misma cuna, algo inusual. De inmediato supo que algo andaba mal. Denise jamás dejaría solos a los niños ni saldría sin ellos, especialmente porque Adam solo tenía 6 meses. Revisó a los niños y vio que estaban sanos, pero no entendía dónde estaba Denise. Buscó pistas, pero todas sus cosas seguían en la casa y no había señales de que se hubiera ido rápido. Todo en la casa estaba en orden, parecía que simplemente se había desvanecido. Todas las cerraduras de las puertas estaban intactas, así que nadie había forzado una cerradura para entrar. Además, Nathan tuvo que abrir la puerta principal para entrar, así que todo parecía estar seguro. Temiendo lo peor, buscó señales de que hubiera habido una pelea, pero no encontró nada, ya que todo parecía estar en su lugar. Pero no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Al volverse más ansioso, decidió llamar a la policía. Explicó la situación y poco después los oficiales llegaron a investigar. Registraron el edificio buscando pistas sobre el paradero de Denise, pero no hallaron nada preocupante. Excepto por el hecho de que Denise obviamente estaba desaparecida. Al decidir que no había nada más que aprender en la casa de la familia, hablaron con los vecinos y fue entonces cuando salió a la luz el primer detalle preocupante del caso de Denise. Una vecina vio un Camaro verde conduciendo despacio por la calle a las 2:30, una hora antes de que llegara Nathan. Luego se fue,
pero poco después lo vio otra vez y dijo que se sintió incómoda por su actitud. Moviéndose lentamente por el vecindario, conducía hasta el final de la calle, daba la vuelta y luego pasaba sigilosamente frente a las casas, una vez más, repitiendo este proceso 4 o 5 veces. Testigos dijeron que entró a la casa de la familia. Ella vio por su ventana a un hombre desconocido sentado al volante. Ella añadiría que vio el mismo auto salir de la casa unos 10 minutos después de haberse detenido en la entrada y que el hombre seguía pareciendo estar solo, así que no le dio mucha importancia. Mientras investigaban, Nathan llamó al padre de Denise, Rick Goff, quien al saber lo ocurrido contactó a varias agencias para informar que Denise estaba desaparecida y pedir su ayuda para encontrarla. Para ese momento Nathan estaba fuera de sí de preocupación, ya que no se había recibido ninguna noticia de Denise. Con cada hora me convencía más de que algo malo había pasado en la casa. Mientras él seguía en el trabajo por casi 3 horas, buscaron a Denise con policía, perros y helicópteros y preguntaron a la gente del área, sin éxito. Pero a las 6:14 p.m., Denise llamó al 911 a la oficina del sheriff del condado de Sarasota. Está bien, hola, me voy a morir. Hola. Lo siento, ¿qué estás haciendo? No quería hacer eso. Voy a llamar a Carol, necesito hacerlo. Lo siento, hola, por favor déjame ir. Dios, por favor. Oh, sí, ¿qué? Hola, ayúdame, ¿qué? ¿Cuál es la dirección en la que estás? No sé lo que hago, no lo sé. ¿En qué dirección estás? Hola, señora, ¿a dónde vamos? Tengo que subir a la montaña, voy a estar muerto, voy a estar afuera en el aire. Debes regresar a ese trabajo. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Hola, por favor. ¿Cuál es tu nombre? No sé cómo hacerlo. Soy esposo y solo quiero volver a ser mis hijos. Tu nombre es Denise, yo. Apellido, está bien. Lee, sí, ¿sabes cuál es tu nombre? Tu nombre es Denise Lee. Ellos salen y se las arreglan con eso. ¿Puedes ver a una chica ciega abajo? No te escucho, ¿dónde estamos? Eres muy bueno. Ve, voy a ayudarme. Dios, por favor. El operador escuchó a una mujer al otro lado de la línea, pero por alguna razón no pudo entender eso. Ella estaba en una situación en la que no podía hablar directamente por teléfono. Las primeras palabras que escucharon de ella fueron, lo siento, solo quiero irme. En la grabación el operador pregunta varias veces, hola, mientras Denise dice, lo siento, solo quiero ver a mi familia. Esta es una forma inusual de llamar al 911, lo que debió alertar al operador de que alguien pedía ayuda sin poder dar detalles, probablemente porque estaba retenida contra su voluntad. Pero mientras la persona que llamaba, que resultó ser Denise, hacía todo lo posible por transmitir información, el operador continuó preguntando «¿Hola?» un total de 10 veces antes de darse cuenta de que debía haber estado escuchando lo que se decía y hacía del otro lado de la línea. Antes de esto se oía a un hombre hablando con Denise de forma poco amistosa.
Se le oía preguntar por qué lo había hecho, aunque no se sabe a qué se refería. Se le escuchó preguntarle a Denise por su teléfono, ya que lo buscaba. Ella solo dijo, «Por favor, déjame ir y ver a mi familia otra vez». El hombre contestó que no habría problema. Incluso entonces el despachador preguntaba de nuevo, «Hola, solo quiero decir, despierta». Esta mujer claramente necesita ayuda, haz algo, literalmente lo que sea. El hombre entonces dice enojado que iba a dejarla ir libre, pero que ahora ella hizo algo que le hizo cambiar de opinión. Se puede escuchar a Denise disculpándose por lo que haya hecho, después de lo cual se oye al hombre preguntar dónde está su teléfono. Sin que él lo supiera, Denise de alguna manera logró tomarlo, después de lo cual marcó al 911. Luego, ella se recostó en el asiento trasero del auto del hombre, asegurándose de que su teléfono estuviera fuera de la vista, y procedió a intentar obtener la mayor cantidad de información posible de él. Sabía que era su única oportunidad de pedir ayuda, y, valiente, se arriesgó en algo que podía salvarle la vida o empeorarla mucho. Denise suplica varias veces a su captor que la libere, pero él no la escucha. El hombre dice que ahora tendrá que manejar hasta la siguiente calle por su culpa. Después le pregunta a Denise qué hacía y menciona a su primo Harold. Más tarde se sabría que a esta persona se refería durante la parte anterior de la grabación. Denise luego le pide de nuevo que la deje ir, ahora claramente muy angustiada por haber sido secuestrada y retenida en contra de su voluntad. Increíblemente, el operador del 911 solo responde «Hola», y hasta que Denise pide ayuda parece notar la situación. Luego le piden su dirección, pero no podía darla sin alertar a su secuestrador. Luego se les escucha hablando con su supervisor, diciendo que la llamada venía de algún lugar en Northport. Aún así, seguían pidiéndole que diera su dirección. Cuando le preguntan su nombre, ella responde y engaña al hombre haciéndole creer que le habla a él. «Mi nombre es Denise. Estoy casada con un esposo hermoso y solo quiero volver a ver a mis hijos». Las primeras 4 palabras de esa oración fueron «Mi nombre es Denise». Aún así, el operador preguntó, «¿Tu nombre es Denise?», en vez de hacer preguntas que no alertaran al secuestrador. En ese momento realmente comprendieron la situación. Le dijeron a su supervisor que pensaban que la persona llamaba para hablar con ellos, sin revelar que ella marcó al 911. Que la operadora haya tardado tanto en darse cuenta de esto es incomprensible. En los primeros 10 segundos de la llamada se nota que la mujer no puede responder. El hecho de que le haya tomado varios minutos a la operadora darse cuenta simplemente no tiene excusa. ¿Acaso no están entrenados para situaciones como esta? Le pidieron a Denise que presionara un botón en el teléfono si la vendaban, pero obviamente no podía hacerlo. Luego, la operadora preguntó si Denise conocía al hombre con el que estaba, pero de nuevo no recibió respuesta, obviamente. Escuchaban a Denise y al hombre discutiendo por el teléfono mientras él lo buscaba. La operadora nota que probablemente ella está acostada sobre el teléfono, y que Denise no podía escuchar ninguna de las preguntas que le estaban haciendo en ese momento. Denise fingió ayudarlo a buscar su teléfono y así escuchó a la operadora del 911 por primera vez. Cuando le preguntaron si sabía cuánto tiempo había estado fuera de su casa, respondió en voz baja, «No sé», pero tuvo que repetir esa respuesta 2 veces más. Seguían repitiendo la misma pregunta aunque ya tenían una respuesta clara. Al final hicieron su primera pregunta relevante, «¿Cuál es tu apellido?», a lo que ella respondió de inmediato Lee. El operador hizo perder más tiempo al pedir a Denise que confirmara que su nombre era Denise Lee. Aunque se perdió mucho tiempo en la llamada, Denise logró mantener la calma y hacer que el operador entendiera que ese era su nombre. Luego le piden que identifique la calle en la que está, a lo que responde que no puede. También logró comunicar que no conocía al hombre que la había secuestrado y que vivía en la calle Latour, diciendo, «No sé, por favor llévame a mi casa en Latour». Denise le pregunta al hombre si le hará daño y él le exige su teléfono en las últimas frases de la grabación. Luego ella le pregunta si la dejará ir y él dice que sí, en cuanto le devuelva su teléfono. La llamada termina de forma abrupta tras la frase de Denise, «Ayúdame». Gracias a la información de Denise, se supo que su nombre era Denise Lee y vivía en la calle Latour en North Point, y que había sido secuestrada por un hombre que nunca había visto antes en su vida. Esto era muchísima información, dadas las circunstancias, y aunque se hicieron esfuerzos para rastrear el teléfono desde el que se hizo la llamada, no tuvieron éxito ya que era un teléfono desechable.
Pero los investigadores pudieron averiguar a quién pertenecía el teléfono, y pronto salió a la luz que el dueño era un hombre desempleado de 36 años llamado Miguel Lee King. Los oficiales llegaron rápido a su casa, pero estaba vacía. Solo 9 minutos después de que Denise llamó al 911, Sabrina Muxlow, de 17 años, llamó al 911 para informar que su padre había visto algo que debía reportarse. El primo de su padre, Miguel, había llegado a su casa alrededor de las 5:45 p.m. y pidió prestados un bidón de gasolina, una linterna y una pala. Dijo que su cortacésped estaba atascado en el patio delantero y necesitaba esos objetos para liberarlo. Luego reunieron lo solicitado. Pero en cuanto caminaron hacia el auto de King, un Camaro verde, su padre escuchó a una mujer gritarle que llamara a la policía. Se acercó a su primo y le preguntó qué pasaba. Él respondió que no era nada preocupante. Luego vio a King inclinado sobre la consola, empujando la cabeza de alguien rubio en el asiento trasero fuera de la vista. Su primo regresó al auto y se fue, sospechando por lo que vio. Decidió ir a la casa de King. Al llegar, notó que no había cortacésped en el césped delantero y que ni King ni su auto estaban. Después llamó anónimamente al 911, describió el auto de King y dijo que quizá había secuestrado a alguien que seguía en el vehículo. Una cuarta llamada al 911 fue realizada por una mujer llamada Jane Kowalski a las 6:30 de esa tarde. Ella le dijo al operador que iba conduciendo su auto y se había detenido en un semáforo. Cuando escuchó un grito agudo, diferente a cualquiera que hubiera escuchado antes, se dio cuenta de que venía del auto junto al suyo y cuando volteó, cruzó miradas con King. Él intentaba empujar la cabeza de Denise al asiento trasero, pero ella vio una mano salir y golpear frenéticamente la ventana. Al notar algo extraño, se alejó despacio del semáforo, esperando que King avanzara para ver su placa. Se dio cuenta de lo que pensaba, se quedó a su lado, cambió de carril rápido y terminó detrás de ella, mientras ella estaba en línea con el 911. King giró hacia el Boulevard Toledo Blade y Jane no pudo seguirlo por el tráfico pesado que la rodeaba. Desafortunadamente, la llamada de Jane cayó en saco roto, ya que nadie fue informado de lo que ella había visto. De alguna manera, los operadores del condado de Charlotte no lograron vincular las llamadas con el caso de Denise. Aunque varios oficiales estaban en la zona, nunca recibieron la descripción del vehículo de King ni su dirección. Para entonces, los investigadores ya sabían que buscaban a King y que tenía a Denise cautiva en su Camaro verde. Se instaló un retén en el Boulevard Toledo Blade después de las 9 p.m. King apareció y fue detenido. King no cooperó y solo salió del auto cuando un oficial lo amenazó con su arma. Al salir notaron su ropa empapada del cinturón hacia abajo y lodo en los zapatos. Fue puesto bajo custodia y cuando registraron su auto encontraron el teléfono desechable junto con una pala sucia, un bidón de gasolina y un anillo en forma de corazón. Denise no aparecía y temieron lo peor. King fue informado que las autoridades creían que él la había secuestrado. Fue acusado de su secuestro, pero se negó a dar cualquier detalle sobre lo que había sucedido después de la llamada al 911. Simplemente declaró que no tenía idea de lo que estaban hablando. Durante los siguientes 2 días, los rescatistas recorrieron las áreas donde sabían que Denise había estado, con la esperanza de encontrarla, pero estos esfuerzos terminarían trágicamente. Uno de los rescatistas en Plantation Boulevard tropezó con un parche de tierra aparentemente removido. Aquí, el cuerpo de Denise fue encontrado en una tumba de casi 1 metro de profundidad. Se realizó una autopsia y se reveló que su vida había terminado con un solo disparo en la cabeza. También notaron moretones en sus muñecas, señal de que luchó contra su atacante. Pero desafortunadamente también encontraron evidencia clara de que había sido abusada. Ahora estaba claro que King era responsable de la muerte de Denise y fue acusado de homicidio en primer grado, pero se declaró no culpable. Aunque había muchas pruebas en su contra, el caso parecía sencillo de resolver. Varias personas dieron declaraciones de que habían visto a King ese día, ya sea en el área alrededor de la casa de la familia o en la carretera donde conducía su Camaro. Hasta su primo Harold sabía que era culpable y se ofreció a testificar en su contra. También se tomaron muestras de ADN de la escena donde hallaron a Denise y coincidieron con él, además de encontrar su cabello, anillo y una huella en su auto. No tenía argumentos a su favor. La evidencia aumentó al registrar la casa de King. Aquí, los investigadores encontraron varios pedazos de cinta adhesiva que tenían algunos cabellos de Denise pegados.
Pero su equipo de defensa aún hizo todo lo posible para probar su inocencia, ya que el arma de fuego utilizada para acabar con la vida de Denise nunca fue encontrada. La teoría decía que cualquiera pudo disparar el arma y no se podía asumir que King lo hizo. Pero esto hizo poco para influir en el jurado, ya que solo les tomó 2 horas deliberar y regresar con un veredicto de culpabilidad. Honestamente, que les tomara 2 horas aquí es confuso. Esto llevó a que King recibiera la pena capital, la cual apeló sin éxito. Para entonces el caso ya se había resuelto rápidamente. Aunque el atacante de Denise pagó por su crimen, los verdaderamente castigados fueron Nathan, Adam y Noah. Ahora debían aceptar que la vida de Denise pudo salvarse si la información correcta hubiera llegado a tiempo a las personas indicadas. Si estos testigos se hubieran comunicado incluso solo unos minutos antes, si el operador del 911 hubiera usado al menos 2 neuronas durante la llamada, probablemente la vida de Denise se habría salvado. Para hacer todo lo posible para evitar que esto vuelva a suceder, Nathan fundó la Fundación Denise Amber Lee, que ofrece mejor capacitación para los operadores del 911. El detective Rick Goff, su padre, ayudó a crear la ley Denise Amber Lee, que brinda capacitación voluntaria a esos operadores. ¿Eso interfiere de algún modo? Mi punto era que estos operadores deberían estar capacitados para estas situaciones, pero parece que no lo están. El caso de Denise provocó muchos cambios en la capacitación de operadores del 911. Reciben al menos 6 meses de capacitación y aprenden a usar la tecnología para localizar a quien llama. Otra herramienta útil que probablemente habría salvado la vida de Denise. Nathan dijo en una entrevista que recuerda a Denise como una persona desinteresada y cariñosa. Siempre admiró que ella anteponía a sus hijos y los amaba incondicionalmente. Afirmó que nunca superará la tragedia causada por las acciones atroces de King tras ese fatídico día. Luchó por seguir, pero sabía que debía encontrar la manera por sus hijos. Ahora es un destacado conferencista sobre los cambios en el sistema de emergencias 911 y lo ha hecho su carrera de tiempo completo. Informar a más personas sobre el uso adecuado del 911 y la respuesta de los operadores. El camino fue largo y difícil. Nathan comprendió tras los hechos trágicos que había reprimido sus emociones por mucho tiempo. Quería ser un buen ejemplo para sus hijos. Aunque a veces se sentía deprimido, siguió adelante con la esperanza de evitar que otros sufrieran lo mismo. Finalmente, demandó a la oficina del sheriff de Charlotte por mal manejar las llamadas al 911 esa noche. En 2012 acordó $1.25 millones. Y gracias a Dios por eso, no por el dinero, sino porque esto, con suerte, le enseñará a este departamento una lección muy valiosa y hará que otros departamentos tomen nota para que esto se pueda evitar en el futuro. Aparta dinero para un fondo universitario de los niños y luego crea la Fundación Denise Amber Lee. Compró una casa en Inglewood y ahora vive ahí con Noah y Adam, mientras usa su deseo de cambiar el sistema 911 como motor, junto con sus recuerdos de la mujer a la que amó por encima de cualquier otra. El caso de Denise provoca sentimientos de frustración y enojo, no solo hacia quien le quitó la vida ese día, sino también a quienes debían enviar ayuda. Y aunque he sido bastante duro con la operadora del 911 hoy, siempre debemos recordar que los operadores del 911 son solo humanos y que trabajan en ambientes increíblemente estresantes con los que la mayoría de nosotros tendríamos dificultades. Admito con gusto que no es un trabajo que siquiera me interesaría remotamente. Gracias a Nathan y la Fundación Denise Amber Lee, es poco probable que esto pase de nuevo. Denise siempre será recordada como parte de un cambio necesario en la industria del 911. Gracias a su memoria, muchas vidas han sido y serán salvadas. Carolyn Crouch tenía 19 años cuando 3 criminales entraron a la casa que compartía con su esposo. Estos criminales emboscaron a Carolyn y ataron a su esposo para que presenciara el crimen. Tras el crimen, Carolyn y su cachorro de 7 meses murieron, quedando solo su esposo y su pequeña hija. El crimen conmocionó a toda Grecia y los investigadores no entendían qué tenía la pareja en su poder. Eso debió valer lo suficiente para justificar un crimen tan cruel, pero entonces notaron que la historia era más compleja de lo que parecía.
Los investigadores y fiscales pronto descubrieron una gran cantidad de pruebas que nadie podría haber esperado, lo que llevó a un hombre a prisión por el resto de su vida. Se sabe poco sobre su transición a Grecia, ya que sus padres no han revelado muchos detalles de la crianza y vida personal de Caroline. Una fuente dijo que Caroline se mudó a Grecia a los 8 años, aunque se desconoce el motivo del cambio. Fuentes indican que el padre de Caroline estuvo en el Reino Unido gran parte de su vida, por lo que es probable que sus padres se hayan separado. Algunas fuentes dicen que Caroline se mudó a Grecia con sus padres, entonces ¿cómo terminó en Grecia? No lo sabemos. La mayoría de las fuentes que encontré afirman que ella se mudó allí con ambos padres, así que esa es la versión de los hechos con la que vamos a trabajar aquí. Solo sepan que puede que no sea completamente precisa, pero de cualquier manera, Caroline pasó la mayor parte de su infancia en Grecia, siguiendo las costumbres griegas y siendo criada en un estilo de vida tradicionalmente griego. Esto, créanlo o no, hizo que las cosas se volvieran raras desde la perspectiva de un estadounidense. Caroline, hija de un ingeniero retirado, según algunas fuentes, adquirió experiencia en ingeniería trabajando en compañías de petróleo y gas. Esto indica que el papá de Caroline tuvo buen ingreso casi toda su vida. Al ver fotos recientes de Caroline, parece que la familia tenía un estilo de vida cómodo. Y eso es lo que hace que esta siguiente serie de eventos parezca bastante inusual. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con dos cosas. La primera es que el amor no tiene límites de edad. Eso es simplemente un hecho. En muchas culturas del mundo, las personas se casan por razones financieras o políticas. Recuerden esto, lo retomaremos más adelante. Cuando Caroline entró en la adolescencia, se preguntaba qué haría en el futuro. Asistía a la escuela y le iba bien. Pero fue entonces cuando conoció a un hombre llamado Babise. Caroline conoció a Babise a los 15 años en 2017. Se llevaron bien, pero no entiendo cómo, como mencioné. Caroline tenía 15 años y vivía con sus padres cuando conoció a Babise, quien tenía 29, el doble de su edad, mientras ella seguía siendo menor. Ahora, puede que haya algún tipo de diferencia cultural aquí que simplemente no entiendo, por eso lo sugerí. Esto solo me parece un poco extraño, específicamente desde una perspectiva estadounidense. Pero ten en cuenta que, en Grecia, al igual que en Estados Unidos, no puedes casarte legalmente hasta que tienes 18 años. Babise tenía una relación íntima con una menor y sus padres lo aceptaban. Sabemos que sus padres sabían de esta relación, ya que en 2019, 2 años después, ambos se casaron. Incluso en ese momento, Caroline todavía era menor de edad, lo que significa que sus padres tuvieron que firmar los documentos para permitir que este matrimonio se llevara a cabo. No juzgaré a alguien por algo que no entiendo bien por diferencias culturales, pero esto me parece extraño. El amor no tiene límites de edad, pero en mi opinión, eso solo aplica para mayores de edad, no para niños. De cualquier modo, Caroline y Babise se casaron y todo parecía ir bien, ambos muy enamorados. Al menos para el mundo exterior. Verás, a puerta cerrada, las cosas no eran para nada lo que parecían. Las acusaciones de abuso empezaron a correr desenfrenadamente, y hasta el día de hoy todavía no sabemos cuáles acusaciones estaban más cerca de la realidad. Pero todo estaba por cambiar para los Crouch, de formas inesperadas. Esta versión de los hechos es contada por David Crouch, padre de Caroline, quien asegura que la historia es completamente verídica. Para este video la presentaré igual. Pero en aras de la total transparencia, esta serie exacta de eventos no ha sido probada, al menos hasta donde yo sé. David comenta que Caroline y Babise solían frecuentar un restaurante local cerca de Atenas, al que habían ido innumerables veces y era uno de sus lugares favoritos. Con el tiempo, Babise se volvería muy amiga del dueño del restaurante, cuyo nombre no se conoce. En ese momento, Babise era operador de helicóptero y se sentía muy orgulloso de su trabajo. Babise era un piloto muy seguro de sí mismo, aparentemente con muchas horas de vuelo, y cualquiera que lo conociera sabía que ser piloto no era solo un trabajo para él. Para Babise era su identidad. Como Babise y el dueño del restaurante conversaban seguido, solían hablar del tiempo que Babise trabajó como piloto. Un día, estas conversaciones tomaron un giro oscuro inesperado.
David Crouch dijo que el dueño del restaurante habló con Babise sobre su negocio secreto de contrabando de mercancías ilegales en el país. Este dueño de restaurante estaba profundamente involucrado en este negocio. De hecho, puede que esa haya sido la verdadera razón por la que tenía el restaurante en primer lugar. ¿Qué mejor forma de lavar dinero sucio que usar un negocio muy rentable? David dice que el dueño del restaurante se acercó a Babise y le habló de una pandilla con la que estuvo involucrado. La pandilla había estado lidiando recientemente con algunos problemas de canalización, por así decirlo, y él sentía que Babise sería el hombre perfecto para solucionar estos problemas. Con el fácil acceso de Babise a helicópteros, no habría mejor manera de contrabandear mercancía por el país que por aire. Esto mantendría a la policía fuera del rastro de cualquier posible entrega, ya que los perros rastreadores y los agentes antidrogas realmente no pueden patrullar el aire, al menos no muy fácilmente. Babise, ya sea de manera voluntaria o por coerción, supuestamente aceptó este negocio y en el proceso hizo un trato con el diablo. Babise al parecer no sabía que este trabajo le quitaría todo, incluso a su esposa e hija. Según David Crouch, Babise era, cito, muy tonto. Babise pudo ser gran piloto, pero no tenía sentido para los negocios ni sabía manejar información restringida. En lugar de guardar silencio sobre su negocio turbio, se lo contó a Caroline, sellando su destino. Seguro muchos conocen esta idea, pero cuando alguien hace negocios turbios es mejor no contarlo a nadie. Es sentido común. Esto normalmente no se hace con la intención de mentirle a las personas que amas, sino para mantenerlas a salvo. Después de todo, si no saben nada sobre tus crímenes, no serán ellos quienes caigan, cuando inevitablemente el barco se hunda. Esto mantiene a tu familia y seres queridos a una distancia segura de todo lo que está pasando. Así, si las cosas empiezan a salir mal, eres el único que tiene que pagar por lo que has hecho, no ellos. Babise no entendió el concepto, ya que tras hacer el trato con el dueño del restaurante, le contó todo a Caroline. Naturalmente, siendo una buena persona, Caroline no estaba de acuerdo con esta nueva línea de trabajo. Aún, traería mucho dinero a la pequeña familia, pero eso no era lo que Caroline quería aceptar. Ella se oponía a estos planes cada vez que podía, pero había poco que pudiera hacer para detener a su esposo. Peor aún, había aún menos que pudiera hacer para detener a los nuevos empleadores de su esposo. Cuando Caroline vio que su esposo no valoraba sus palabras, su padre dice que empezó a distanciarse. Babise no podía quedarse de brazos cruzados y ver que esto sucediera, pero el problema era que los nuevos empleadores de Babise tampoco estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados y ver que esto sucediera. Así que obligaron a Babise a silenciar a su esposa de una vez por todas. David Crouch dice que todo esto le fue revelado en una carta escrita a mano que le entregó Babise mientras Babise estaba encarcelado. David dice que Babise quería dejar las cosas claras de una vez por todas y sentía que el padre de Caroline merecía saber la verdad. Pero para muchas personas, esta supuesta verdad era simplemente demasiado difícil de creer, especialmente considerando que Babise había contado una historia dramáticamente diferente hasta ese momento. El abogado de Babise afirma que esta historia es una invención del padre de Caroline. Incluso afirma que la carta nunca fue entregada a David porque no existe. Y según las declaraciones públicas de Babise, él no estuvo involucrado en el crimen en absoluto. En realidad, él solo fue otra víctima. El 11 de mayo de 2021 fue un día común para Babise y Caroline. Eso fue hasta la noche. De madrugada, 3 ladrones armados entraron a la casa donde estaban Caroline, Babise, su cachorro Husky de 7 meses y su hija Lydia. Cuando los 3 irrumpieron en la casa, inmediatamente agarraron al cachorro y de manera desgarradora le quitaron la vida usando su propia correa. Una vez hecho esto, los 3 subieron al piso de arriba, donde sacaron armas y exigieron todo el dinero que la pareja tenía para ofrecer. Babise les dijo que tenían 10,000 euros y les señaló dónde hallarlo, pero Caroline no dejaría que se lo llevaran sin luchar. Caroline, entrenada en artes marciales, se defendió de los ladrones, pero al resistirse, ellos amenazaron a la pequeña Lydia, que estaba en la habitación con la pareja esa noche. El líder de los 3 ladrones sometió a Caroline tras amenazar a su hija y la mató asfixiándola, dejándola en la cama antes de huir. Antes de irse, ataron y amordazaron a Babise, quien se desmayó minutos después. Esto fue cerca de las 4:30 am. Y cuando Babise finalmente despertó, logró liberarse de sus ataduras y llamar a la policía para pedir ayuda. Cuando los oficiales llegaron, al principio todo lo que Babise dijo parecía cierto.
Desafortunadamente, cuando revisaron la cámara de seguridad de la casa en busca de pruebas, descubrieron que los ladrones se habían llevado la tarjeta SD, lo que significaba que no quedaba nada, fuera de un desorden y una escena perturbadora. La familia Crouch y Babise más tarde lamentarían la pérdida de Carolyn, con fotos del funeral mostrando a Babise abrazando a la madre de Carolyn mientras ella lloraba. Pero solo unas semanas después, la policía lograría un avance en el caso, encontrando nueva información que cambiaría por completo la investigación y mostraría a Babise bajo una luz muy diferente. Mientras los investigadores hacían todo lo posible por llegar al fondo del terrible crimen que ocurrió en la casa de la pareja esa noche, empezaron a notar algunas inconsistencias en la historia de Babise. La policía pidió acceso al teléfono de Carolina la noche de su muerte para esclarecer sus últimos momentos y lo sucedido antes del crimen. Probablemente en un esfuerzo por averiguar si había estado en contacto con alguien sospechoso en los días o semanas previos a su fallecimiento. Al revisar su teléfono, accedieron a sus datos de actividad física, y ahí comenzó lo interesante. Si tienes un teléfono o reloj inteligente moderno, tus dispositivos recopilan datos sobre ti. Muchos creen que solo se trata de datos de ubicación. Pero si tienes un reloj inteligente, como un Apple Watch, entonces tu teléfono también está registrando cosas como tu ritmo cardíaco, tus movimientos físicos y en algunos casos, incluso tu temperatura u otros detalles sobre tu salud. Al revisar los datos de salud de Carolyn, los investigadores hallaron algo interesante. Los datos de salud del Apple Watch que monitoreaba su sueño mostraron que Carolyn dormía profundamente antes de fallecer. Peor aún, los datos de ubicación mostraban que nunca salió de la cama, lo que no coincidía con lo que Babise dijo a los investigadores sobre Carolyn. Babise intentó defenderse usando artes marciales, lo que empeoró la situación, y afirmó que el ataque fue alrededor de las 4:30 am. Pero los investigadores supieron por el sistema de seguridad de la casa que la tarjeta de memoria había sido retirada exactamente a la 1:20 am. Más de 3 horas antes de que Babise dijera que el crimen comenzó, el Apple Watch de Carolyn mostró que su corazón dejó de latir cerca de las 4:20 am. Contradiciendo la línea de tiempo de Babise, la policía teorizó que entre la 1:20 y 4:20 am sucedieron los hechos. Babise había estado preparando la escena del crimen. Creen que hizo múltiples intentos de acabar con la vida de Carolyn durante ese tiempo, asegurándose de cubrir sus huellas en el proceso para que pareciera que hubo un allanamiento. Pero la pregunta más grande aquí, que muchos de nosotros nos hacemos, es ¿por qué? Ese es el problema. Hay varias respuestas según la versión que creas. ¿De verdad Babise fue amenazado por un pandillero escurridizo? Si es así, entonces probablemente le quitó la vida a su esposa porque se lo ordenaron. ¿De verdad Carolyn descubrió los crímenes de contrabando de Babise y amenazó con irse, provocando que él entrara en un ataque de ira? Bueno, eso también es ciertamente posible. En relatos recientes durante su juicio, Babise afirmó que su matrimonio estuvo lleno de abuso físico. Dijo que mató a Carolyn porque estaba harto de ella y de sus agresiones, ya que lo golpeaba y pateaba cuando no conseguía lo que quería. Dice que se cansó tanto de esto que asfixió a Carolyn con su propia almohada mientras dormía. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué también le quitó la vida a su perro? Esa parte simplemente parece excesiva. En mi opinión, ese tipo es un monstruo de sangre fría. Probablemente tenía 1.000.000 de razones diferentes que pudo justificar en su propia mente, ninguna de las cuales tiene sentido cuando las ves desde una perspectiva lógica. Al final, sin embargo, ninguna de estas teorías importa. Solo sabemos con certeza que Babise fue responsable de la muerte de su esposa, sin importar las razones. Fue sentenciado a cadena perpetua y 11 años más por los crímenes contra el perro de Carolyn, pero esa cadena perpetua solo dura unos 20 años. Permanecerá preso hasta los 50 años, cuando podrá pedir libertad condicional. Tras el crimen y la condena de Babise, la familia de Carolyn ha sido muy crítica con la investigación y las acusaciones que Babise ha hecho. El padre de Carolyn en particular cree que hay mucho más en la historia de lo que Babise está diciendo, y considerando, Babise ha cambiado su versión al menos 3 veces desde el primer interrogatorio, por lo que el padre de Carolyn podría tener razón. Quizá nunca sepamos cuán profundo es este agujero de conejo. ¿Inocente o criminal común? Estas son las 2 etiquetas que recibió Rachel Hoffman, una estudiante de 23 años cuya vida cambió tras colaborar con la policía de Florida en una operación encubierta, que salió terriblemente mal.
Rachel no imaginaba que una parada de tráfico rutinaria cambiaría su vida y pronto terminaría enfrentando un fin de semana en la cárcel. Pero para abril del año siguiente, las cosas se habían puesto feas. Rachel enfrentaba años de cárcel tras ser acusada por detectives de un crimen que casi arruinó su vida. Le ofrecieron una oportunidad única en la vida para salir de la cárcel gratis. El único detalle era que tenía que trabajar encubierta para la policía, sin tener a dónde más acudir. Rachel aceptó la oferta sin saber que sería su último trabajo. Rachel Hoffman no era, de ninguna manera, una joven común y corriente. Para cuando tenía 18 años, Rachel ya había hecho todas las cosas con las que la mayoría de nosotros solo soñamos. Rachel nació en Clearwater, Florida, y según sé, tuvo una infancia mayormente normal. Lo único que distingue la infancia de Rachel de la mayoría es que ella tuvo oportunidades que la mayoría de nosotros nunca podríamos imaginar. Mira, Rachel no era una niña particularmente rebelde, pero tampoco era una niña que estuviera dispuesta a quedarse quieta. Ella y su familia siempre estaban haciendo algo. A los 12 años, Rachel ya sabía ballet, montar a caballo y fue competidora destacada en un concurso de La Sirenita. Su vida siempre avanzaba, algo comprensible tras vivir en Clearwater, Florida. Porque Clearwater es un lugar hermoso para estar, y es una ciudad llena de atracciones y todo tipo de cosas para que una familia pequeña haga. Como su nombre lo indica, hay varias playas hermosas y cristalinas, todo tipo de museos, cruceros, eventos deportivos, restaurantes, parques, de todo. El único problema con Clearwater es el crimen. Aunque Clearwater ciertamente no es un lugar particularmente peligroso, definitivamente hay zonas de la ciudad de las que querrás mantenerte alejado. No es una ciudad donde temas por tu vida al caminar de noche, pero sí debes estar atento y usar el sentido común. Rachel tenía sentido común y confianza para desenvolverse. Pero siendo la mujer de espíritu libre que era, no iba a dejar que nada la detuviera de hacer lo que se había propuesto. A los 18 años, Rachel casi terminaba la preparatoria. En ese momento su currículum ya incluía flautista, pianista, paracaidista, excursionista en el Gran Cañón y más. Rachel simplemente no sabía cuándo rendirse. Después de graduarse de la preparatoria, Rachel continuó con sus estudios y se unió a la Universidad Estatal de Florida. Ella estuvo aquí de los 18 a los 23 años. Tras graduarse de la Universidad Estatal de Florida, ella planeaba mudarse a Arizona para estudiar gastronomía. Para febrero de 2007, Rachel seguía en su camino hacia el éxito, pero fue entonces cuando todo se vino abajo a su alrededor. Lo que debió haber sido una simple parada de tráfico y una multa común por exceso de velocidad se convirtió en algo mucho más grande. El 27 de febrero de 2007, Rachel estaba por terminar en la Universidad Estatal de Florida y se preparaba para mudarse a Arizona. Antes de que eso pasara, su vida cambió de repente. Un día, detuvieron a Rachel por exceso de velocidad. A todos les pasa y es poco probable que Rachel lo haya tomado en serio. El oficial se acercó, pidió licencia y seguro, pero no fue todo. Ahora, los detalles de lo que sucedió después son un poco inciertos. Pero parece que el oficial notó que había algo raro en Rachel. De hecho, podía olerlo. Tan pronto como percibió un olor en el auto de Rachel, le pidió que saliera del vehículo. Luego le pidió permiso a Rachel para registrar el auto. Lo que encontró en el auto hizo que Rachel cayera de rodillas. Mientras el oficial revisaba cada centímetro cuadrado del auto, finalmente encontró lo que estaba buscando. Se volvió hacia Rachel con una bolsa que estaba llena de cierta planta y en ese momento de la historia era ilegal en Florida. Rachel sabía que estaba en serios problemas. Este delito implicaba posible cárcel o una multa muy alta. Pero sabía que un delito así podría costarle todo, incluso la expulsión de la Universidad de Arizona antes de iniciar clases. Raquel hizo todo lo posible para que esto no quedara en su historial, pero sus mejores esfuerzos simplemente no fueron suficientes. Después de que el oficial reportó el delito, Raquel se vio obligada a ingresar a un programa de rehabilitación y le dijeron que estaría sujeta a pruebas periódicas para asegurarse de que estuviera limpia en el futuro. Me sorprende que el Estado tomara en serio estas pruebas de rutina cuando normalmente no le importa mucho. Ahora no sabemos cuánto tiempo Raquel tuvo que asistir a este programa de rehabilitación, ni cuánto tiempo tuvo que hacerse estas pruebas regulares.
Pero más de un año después, en marzo de 2008, sabemos que ella seguía haciéndose estas pruebas. El único problema fue que, en marzo, alguien cercano a Raquel perdió la vida. Esto significaba que Raquel tenía que viajar hasta Tallahassee para asistir al funeral de su ser querido. Pero había un solo inconveniente con esto. El día del funeral, Raquel también tenía que presentar uno de sus exámenes programados. Ella faltó a esta cita y, como resultado, le ordenaron pasar un fin de semana en la cárcel en abril de 2008. Raquel cumplió su condena, salió de la cárcel y regresó a casa. Realmente no fue el fin del mundo para ella. No, eso pasó 2 semanas después, y ahora Raquel haría más que solo pasar unos días en una celda. Estaba en serios problemas. Apenas 2 semanas después de que Raquel salió de la cárcel, estaba en su departamento ocupándose de sus propios asuntos cuando, de repente, se escuchó un golpe fuerte en la puerta. Abrió la puerta para ver qué estaba pasando, y fue entonces cuando notó que 2 oficiales de policía estaban ahí para recibirla. Un olor fuerte y conocido salió del departamento de Raquel y supo que su tiempo terminó. Los oficiales dijeron que un vecino se quejó del olor. Luego le preguntaron a Raquel si había estado usando algo ilegal esa noche. Sí lo había hecho. Después le preguntaron si tenía algo ilegal en su departamento. Sí tenía. Pidieron permiso a Raquel para registrar su departamento y ella aceptó. Al preguntarle la causa del olor, Raquel aceptó que ya no podía ocultarlo y lo confesó todo. Pero lo que empezó como un delito menor y una sentencia leve se volvió mucho más grave rápidamente. Eso se debe a que esta vez Raquel no solo tenía unos cuantos gramos de una planta, esta vez la habían atrapado con mucho, mucho más. Por las reglas de las plataformas de streaming, no puedo decir lo que encontraron los oficiales, así que solo diré eso. Bajo los cojines del sofá de Raquel, los oficiales hallaron medicamentos ilegales, lo que demostraba que ella planeaba irse de fiesta. No solo eso, sino que tenía más que suficiente para compartir con sus amigos, así que la policía empezó a temer que pudiera estar vendiendo estos productos a otras personas. Raquel fue arrestada, pero jamás imaginó lo que pasaría después. Mientras la llevaban a la cárcel, Raquel supo que enfrentaba varios cargos graves. Si los cargos anteriores no afectaban su carrera, estos sí lo harían. Raquel estaba destinada a pasar mucho tiempo en prisión. Raquel, con 23 años, era una estudiante universitaria que solo buscaba conocerse, experimentar y divertirse sin saber qué hacer. Pero pronto aprendió por las malas que este tipo de diversión rara vez es tan buena como parece. Fue entonces cuando Raquel conoció al oficial Ryan Pender, quien le ofreció un trato que simplemente no podía rechazar. Todas esas acusaciones por drogas, él haría que desaparecieran. Solo debía trabajar para él. Desesperada por salir de este lío, Raquel aceptó. Esto fue un error que le costó la vida. Raquel colaboraría con el oficial Pender como encubierta para la policía, ayudando a localizar y eliminar operaciones de contrabando en la zona. Ella acudía a puntos clave de distribuidores, hacía el intercambio y luego informaba al oficial Pender. La policía le aseguró que, si colaboraba retirando armas y mercancía ilegal, eliminarían sus antecedentes. Según su novio, Ben, al principio solo le pidieron participar en 1 o 2 operaciones encubiertas, pero las cosas rápidamente se salieron de control. No conocemos el número exacto de operaciones encubiertas de Rachel, pero fueron muchas más de 1 o 2. En mayo de 2008, una de estas operaciones se volvió peligrosa y puso a Florida en una mala posición. El 7 de mayo, Rachel llegó al departamento de policía de Tallahassee para su nueva misión. Fue llevada con el oficial Pender, quien le explicó los detalles. El oficial Pender dijo que Rachel tendría un micrófono oculto y recibiría $13,000 en efectivo. Se le indicó que comprara un arma, 1.5 onzas de una sustancia y 1,500 tabletas de otra. Debía entregar lo que obtuviera a la policía para que los oficiales relacionaran los delitos con los vendedores. Esta operación encubierta era enorme. 3 agentes de la DEA, 15 policías, el oficial Pender y Rachel fueron asignados a esta investigación. Según el Tallahassee Democrat, fue la mayor operación encubierta del departamento, programada para iniciar a las 7 p.m. Pero desde el principio, las cosas no salieron según lo planeado. Al principio, Raquel iba a encontrarse con los hombres en un lugar predeterminado, pero de repente cambiaron el lugar de la reunión. Unas horas después, lo cambiaron de nuevo.
Raquel iba rumbo al parque Forest Meadow para reunirse con dos hombres, pero en el camino uno de ellos la llamó. Otra vez cambiaron los planes y en esa llamada modificaron el lugar de la reunión 2 veces más. Le dijeron a Raquel que los viera en un vivero, pero luego cambiaron a la calle Gardner, una calle sin salida y sin esperanza de escape. Raquel colgó con los vendedores y enseguida llamó a la central para hablar con el oficial Pender. El oficial Pender notó de inmediato la situación y le pidió a Raquel abandonar la misión por seguridad. Él dice que no sabe si Raquel colgó antes de oír la orden o si ignoró la advertencia. Tras esa llamada, nunca se supo más de Raquel. La policía fue a la calle Gardner buscando a Raquel, pero no había señales de su auto ni indicios de que hubiera llegado a la reunión. Los detectives visitaron la casa del novio de Raquel y le preguntaron si había visto algo. Él no la había visto, y así los investigadores supieron que esto no era buena señal. Raquel escapó llevándose los $10,000 o peor. Los traficantes descubrieron el operativo encubierto. Pasarían 2 días más antes de que finalmente encontraran a Raquel, pero desafortunadamente para todos los involucrados, ella perdió la vida. A Raquel la hallaron en una zanja, entre enredaderas en Perry, Florida, a 1 hora de Tallahassee. Le dispararon 5 veces y la tiraron como basura. Se llevó a cabo una investigación profunda y extensa sobre su desaparición, y fue entonces cuando la policía supo que Raquel simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Bueno, más o menos. Los vendedores planeaban robar a Raquel esa noche, quitarle los $10,000 y darle aspirinas en vez de lo que buscaba. Pero en algún momento durante la reunión, las cosas salieron mal. Una cosa llevó a la otra, y los vendedores terminaron agarrando el bolso de Raquel y revisándolo, y fue entonces cuando encontraron el micrófono oculto. Los vendedores actuaron como expertos y eliminaron cualquier cabo suelto, por lo que Raquel murió en ese instante. Sin embargo, la historia es más compleja. Tras difundirse la muerte de Raquel en los medios locales, todo Florida estaba indignado. ¿Cómo pudo un oficial de policía local enviar a una joven sin entrenamiento al centro de una operación encubierta de esta magnitud? La operación más grande en la historia del departamento no era lugar para una informante recién reclutada. Como resultaría, apenas 3 años antes, en 2005, el Departamento de Justicia emitió directrices claras y específicas sobre el trato y uso de informantes confidenciales. El Departamento de Policía de Tallahassee ignoró estas directrices y puso en peligro a Rachel sin pensarlo. Rachel no tenía entrenamiento formal y estaba notablemente despreparada para lo que le tocó enfrentar. Pero eso no es todo. Cuando Rachel iba a iniciar su misión y ver a los traficantes, el oficial Pender dice que notó algo sospechoso y le pidió a Rachel que dejara la misión y volviera al departamento de policía. Pero la cuestión es que muchas personas han empezado a cuestionar si esto realmente sucedió o no. Ahora no he podido encontrar ninguna evidencia que apunte en una dirección u otra. Muchos creen que Rachel fue solo un peón desechable en un juego de ajedrez mayor. Algunos creen que el oficial Pender nunca advirtió a Rachel ni le pidió que se retirara a casa. Afirma que Rachel colgó antes de oír su advertencia, ignoró la orden o la llamada se cortó y no recibió sus instrucciones. Tras hallar el cuerpo de Rachel el 9 de mayo, los oficiales arrestaron a los 2 traficantes, quienes fueron acusados y condenados por su muerte. A todos se les dio cadena perpetua sin libertad condicional. Tras la investigación sobre el Departamento de Policía de Tallahassee, varios oficiales fueron suspendidos. El departamento admitió su mala conducta y confesó que Rachel no tenía entrenamiento como informante, y admitiendo que ni siquiera tenía experiencia o conocimiento previo de las sustancias que iba a comprar. Esa noche, literalmente entró a la operación a ciegas. Se determinó que el departamento de policía era culpable, pero no se menciona si hubo consecuencias reales. El oficial Pender fue despedido tras la fallida operación, pero menos de 2 años después fue reincorporado. Parece que el departamento no aprendió nada. La familia de Rachel demandó por muerte injusta y recibió $2.6 millones. Pero eso prácticamente fue todo. No hubo más repercusiones, pero aquí hay un pequeño rayo de esperanza. Rachel no perdió la vida en vano tras este desastre. En mayo de 2009, la ley de Rachel fue aprobada por el Senado del estado de Florida.
Esta ley ayudó a establecer pautas realmente estrictas sobre cómo los oficiales de Florida pueden usar informantes, asegurando que una situación como esta nunca vuelva a ocurrir. La ley exige que cada departamento de policía del estado capacite extensamente a los informantes, para que estén mejor preparados ante cualquier situación. Si Raquel hubiera recibido esta capacitación, probablemente seguiría aquí. Si Raquel hubiera recibido capacitación, quizás seguiría aquí. Recordemos que leyes así no reemplazan el sentido común. La ley de Raquel es increíble y salvará muchas vidas, pero no debería ser necesario ser abogado o tener título universitario para entenderlo. No puedes enviar a un civil común a la mayor operación policial del Departamento de Policía de Tallahassee. ¿En qué planeta esto está bien y quién pensó que era seguro? Me alegra que la vida de Raquel no se haya perdido en vano. Hubo algo bueno que salió de esto, pero ella no tenía que perder la vida para que esto sucediera. El destino debería pesar sobre los hombros de los 19 oficiales que participaron en la operación. Ninguno de ellos habló, ninguno sugirió, oigan, esto es una mala idea. Ninguno hizo nada para preservar su vida. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y es claro ver que el Departamento de Policía de Tallahassee veía a Rachel como alguien desechable. ¿Qué es peor? ¿Saber lo que le pasó a tu ser querido o no saber nada? No creo que sea una decisión fácil. Algunas personas buscan cerrar ciclos y, aunque duela, desean conocer los detalles de investigaciones de homicidio. Algunos prefieren no saber por lo que pasó su ser querido al final. Para ellos, la ignorancia es felicidad. La familia Smith buscaba respuestas sobre la desaparición de su hijo recién casado en 2005. George estaba de luna de miel con Jennifer. Se casaron 11 días antes de este trágico evento. Los investigadores pronto limitaron las opciones a accidente o juego sucio. Sin embargo, esto no le dio ninguna respuesta a la familia de George. Si a esto sumas la presencia de personas poco confiables y una investigación de asesinato inesperada durante las vacaciones. Bueno, deja muchas preguntas sin respuesta. La más importante es ¿dónde está George Smith? Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, soy tu anfitrión Ty Knott y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana, sin narraciones de IA, sin drama falso, solo crímenes reales. Si te gusta el contenido, suscríbete gratis para recibir avisos de nuevos videos. Jorge Allen Smith. Cuarto, nació el 3 de octubre de 1978 en Glenville, Connecticut, hijo de Jorge Sr. y Maureen. La familia Smith tenía Coscob Liquors, administrada por el papá de Jorge. Era un negocio muy exitoso y un lugar bastante famoso en el área de Greenwich, pero era más que solo una tienda o un negocio. Para los Smith, era como una familia. Casi todos los empleados y clientes se conocían. El negocio de 38 años permitía a los Smith vivir bien, tener comida y pagar la educación de sus hijos. Jorge asistió al colegio Babson en Massachusetts después de graduarse de la preparatoria Greenwich. En la universidad estudió negocios. Trabajó en Boston como analista de minería de datos por unos años. Jorge era claramente inteligente y motivado. Jorge siempre tuvo lo que quería, pero era humilde y trabajador, no un niño rico y consentido. A Jorge le encantaba trabajar en Boston por ser competitivo, desafiante y divertido. Sin embargo, extrañaba su hogar y renunció para volver y atender el negocio familiar. Jorge tuvo un gran maestro, su papá, y gracias a él se volvió un buen gerente de tienda. Avancemos al 2002. Jorge estaba en una reunión con amigos y conoció a Jennifer Hagel, maestra de primaria que siempre vivió en Connecticut. Jorge y Jennifer hicieron clic de inmediato. Eran como dos piezas de rompecabezas destinadas a unirse, así que no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a salir juntos. La familia de Jorge también quería mucho a Jennifer, una mujer joven, hermosa y ambiciosa que lo complementaba por completo. 3 años después de iniciar su relación, Jorge y Jennifer se casaron en el Castle Hill Inn frente al mar. La ceremonia de su boda fue como sacada directamente de las páginas de un cuento de hadas, y fue un día lleno de felicidad para todos. Después de la boda, como cualquier pareja, Jennifer y Jorge ya tenían planeada su luna de miel.
Era un viaje en crucero y decidieron ir con Royal Caribbean International. Fue un crucero de 2 semanas por el Mediterráneo, con paradas en Grecia, Turquía, Italia y otros lugares pintorescos. Cruzando el mar Egeo, la pareja abordó el MS Brilliance of the Seas desde Barcelona el 29 de junio, listos para disfrutar sus primeros días como recién casados en medio del océano. Pero esta luna de miel sería todo menos romántica. Se volvería una pesadilla que arruinaría para siempre a la familia de Jorge, llevándolos a décadas de búsqueda por su hijo, desaparecido del barco en aguas claras y profundas. El 5 de julio fue un día de mar tranquilo, y el crucero navegaba por las aguas del mar Egeo hacia su próximo destino, alrededor de las 8 a.m. Una pasajera en la cubierta 7 miró por su ventana, esperando admirar el mar y el sol en armonía. Pero lo que le llamó la atención no fueron los colores, sino una inquietante y aparentemente interminable mancha roja en el toldo del barco. Afortunadamente reportó el incidente al personal de cabina de inmediato. Pronto, los pasajeros del crucero estaban asustados ante la posible caída de alguien por la borda. Un rato después, el capitán del barco entró en la habitación de donde provenía el rastro de sangre y era la fatídica cabina 9062. En ese momento no sabían que era la cabina de Jennifer y Jorge. El capitán entró y notó que algo había pasado. La habitación estaba destrozada, con todo en el suelo, la cama desordenada y cosas tiradas por todas partes, como si la hubieran saqueado. Había huellas en el piso y una silla junto a la barandilla de cristal del balcón, algo inusual. El vidrio también estaba manchado con lo que los investigadores más tarde describirían como una marca de cadera. Parecía que alguien se apoyaba de la cadera en la barandilla, muy cerca del borde del barco. Las sábanas tenían 2 marcas rojas de unos 2 centímetros cada una. La sangre resultó positiva para Jorge. Había marcas rojas en otros lugares, incluso en el toldo del barco, pero la pareja de la cabina 9062 no aparecía. Además, las marcas rojas desde la puerta del balcón alarmaron a todos, confirmando que lo ocurrido en la cabina de la cubierta 7 fue terrible. No sabían qué pasó. Primero debían hallar a los ocupantes y pronto descubrieron que Jennifer y Jorge Smith se hospedaban ahí. 2 horas después, Jorge seguía sin aparecer, pero hallaron a Jennifer en el spa, recibiendo un masaje reservado antes. Cuando el capitán y la tripulación informaron a Jennifer sobre la desaparición de su esposo, ella se mostró sorprendida y preocupada. Jennifer no veía a Jorge desde la noche anterior y ahora él había desaparecido, dejando un inquietante rastro de preguntas. Unas horas después de hallar la cabina saqueada, al mediodía, las autoridades turcas acudieron al barco para investigar la desaparición de Jorge. Como Jennifer fue la única que estuvo con Jorge la noche anterior, los investigadores querían interrogarla para obtener detalles. Revisaron las cámaras de seguridad y reconstruyeron lo sucedido la noche anterior. La policía consideraba inusual el comportamiento de Jennifer. No veía a Jorge desde la noche anterior. Y cuando se despertó al día siguiente, en vez de buscar a su esposo, fue al spa, lo cual, sinceramente, debería haber sido lo último en lo que pensara. La policía quería saber con quién estuvo la pareja la noche anterior y entrevistar a todos los que estuvieron con Jorge. Jennifer dijo que ella y Jorge hablaron con Josh Askin, un pasajero estadounidense de 20 años al subir al barco. El trío visitó varios lugares y disfrutó explorando pueblos, comiendo y admirando la belleza los primeros días. Según Jennifer, la noche del 4 de julio la pareja y Josh fueron al casino. Josh y Jorge se divertían mientras Jennifer jugaba póker. Esa noche también fueron a una discoteca, bebieron mucho y perdieron mucho dinero en el póker. Los investigadores también revisaron las grabaciones de seguridad y la última vez que se vio a Jorge fue alrededor de las 2:30 a.m. en el casino, pero trágicamente no se le vio después de eso. Los investigadores debían interrogar a Josué para confirmar la versión de Jennifer. Cuando lo hallaron, Josué habló mucho sobre esa noche. Josué dijo que Jennifer y Jorge no salieron juntos de la discoteca. Jennifer estaba con el gerente, Lloyd, y se veían muy cómodos juntos en el casino. Incluso frente a Jorge, el esposo de Jennifer. Las cámaras de seguridad mostraron a Jennifer tambaleándose al salir de la discoteca del barco a las 3:30 a.m., dejando a Jorge con sus nuevos amigos.
Curiosamente, la tarjeta de Lloyd indicó que volvió a su habitación a las 3:25 am. Esto hizo que los detectives sospecharan mucho de Jennifer y Lloyd, ya que sus historias diferían y parecían más que amigos. ¿Estuvieron juntos tras la discoteca? ¿Qué sucedía? Los investigadores ya estaban confundidos, y todo se complicó más cuando 3 personas se unieron a la investigación. Greg y Zach Rosenberg, primos, y su amigo Rusty. Greg, de 19 años, jugaba póker con Jennifer, mientras los demás estaban con George y Josh. Luego, los 3 también fueron con el grupo a la discoteca tras el casino. Eran rusos, pero tenían pasaportes estadounidenses y vivían en Nueva York. El grupo de jóvenes también había bebido mucho y estaba siendo muy ruidoso y molesto. Se ordenó a la tripulación no darles más alcohol ni llevarlo a sus habitaciones. A pesar de eso, Zach, Greg y Rusty no se detuvieron porque, con ayuda de George, habían metido de contrabando una botella de absenta que compraron en Grecia. Como los pasajeros, sobre todo menores, no podían llevar alcohol, George escondió la botella en sus pantalones cortos para ayudarlos. Ahora, algo que debes saber sobre la absenta es que es muy fuerte. El nivel de alcohol en esta botella en particular estaba entre el 40 y el 70%. Es ilegal en Europa, pero su composición está altamente regulada por las normas de la Unión Europea. Así que el trío, Jorge e incluso Josué, encontraron mucha absenta, y esto no pasó desapercibido para la tripulación del barco, incluido un conserje. El trío, Josué y Jorge, consumieron mucho alcohol esa noche, pero no solo los chicos, Jennifer también estaba borracha. Al final de todo, especialmente después de las 2:30 am. Ella estaba desorientada, como muestran las cámaras de seguridad a las 3:30. Testigos vieron que se apoyaba en Lloyd y tuvo un altercado físico con Jorge, golpeándolo fuerte. No se sabe si Jorge y Jennifer discutían o solo estaban muy borrachos, pero Jennifer salió de la discoteca a las 3:30 am. El mismo conserje que vio a los chicos con ajenjo la ayudó al elevador, pero los investigadores notaron algo extraño aquí. La cabina 9062 estaba a la izquierda del elevador en la cubierta 7. Jennifer tomó la otra dirección, giró a la derecha y la hallaron dormida en el pasillo. Estaba tan ebria que tuvieron que llevarla en silla de ruedas a su habitación una oficial y 2 guardias. Cuando Jennifer y los guardias entraron a la cabina poco antes de las 5 am, estaba inquietantemente silencioso y las cortinas estaban completamente cerradas. Mientras la policía investigaba, otra pareja se acercó junto a la cabina 9062 y admitió haber oído una pelea en la habitación contigua. La pareja estaba durmiendo cuando escucharon gritos, el movimiento de muebles, pasos, ruidos y finalmente un golpe fuerte. Todo sucedió a las 4 de la mañana. Antes de que Jennifer fuera llevada a la cabina, la pareja reportó el incidente a servicios al huésped. El hombre de al lado también salió al pasillo. Después de esto, vio a 3 hombres parados ahí, pero no pudo identificar a ninguno de ellos. Testigos y pasajeros oyeron un fuerte golpe y el grito de una mujer, pero no hay informes que confirmen que había una mujer en la cabina. Vieron a 4 hombres entrar a la cabina, pero tras el incidente solo salieron 3. Esto hizo que todos se preguntaran si algo le ocurrió a Jorge antes de que Jennifer fuera llevada al cuarto. ¿Estaba él con los 3 rusos que conoció en el casino y Jorge cayó accidentalmente o lo empujaron? Los investigadores desconfiaban de los 3 hombres que conocieron a la pareja en el casino. La tarjeta de Jorge mostró que Gregorio, Zacarías y Rústico entraron a la cabina 9062 a las 4:05 am. Y después de que la pareja de al lado vio a los 3 hombres en el pasillo, ellos se fueron a otro lugar. Lo más trágico es que no se pudo recuperar el cuerpo de Jorge. Era imposible, y sin un cuerpo, sería difícil condenar a alguien por asesinato o por juego sucio. Existen varias teorías sobre lo que pudo pasarle a Jorge esa noche. La principal y más creíble es que fue un robo fallido. Zach, Greg y Rusty buscaban viajeros ingenuos para ganarse su confianza, emborracharlos y luego robarlos. También notaron que Jorge tenía un reloj costoso, regalo de Jennifer, y ella llevaba un anillo de compromiso muy caro. Testigos dijeron que Jorge y Jennifer presumían su riqueza y cargaban miles de dólares, lo cual nunca es inteligente. Si tienes dinero no lo muestres o mi siguiente video será sobre ti. Es posible que el trío lo supiera y provocara que Jorge y Jennifer bebieran mucho alcohol y absenta para dejarlos fuera de combate. La cabaña estaba destrozada.
Quizá buscaban dinero. Si recuerdas las manchas rojas de 2 centímetros en las sábanas, los detectives dicen que esto coincide con que alguien jaló con fuerza el reloj de Jorge. La segunda teoría tiene que ver con el accidente extraño. La verdad es que el grupo de hombres se emborrachó hasta el punto de no retorno. Así que es posible que Jorge, al tratar de ubicarse en su entorno, simplemente cayera por la borda y nadie pudiera salvarlo. El grupo bebía absenta con mucho alcohol y tuyona, un alucinógeno. Pero como la absenta fue comprada en Europa, donde hay regulaciones más estrictas sobre la composición de la absenta con niveles tolerables de tuyona. Esta teoría no es creíble porque no tiene evidencia que la respalde. Mientras tanto, el FBI se unió a la investigación y se enfocó en entrevistar a quienes estuvieron con Jorge y Jennifer esa noche. Josh y Jennifer hicieron pruebas de polígrafo. Jennifer la pasó, pero Josh no. Lo extraño fue que apareció un video de los 3 rusos bromeando sobre el incidente y diciendo: «Le dimos una lección de paracaidismo sin paracaídas». Decían repetidamente: «Nunca lo vimos, fin de la historia». Es extraño, sobre todo por lo del paracaidismo. El detalle sugiere que Jorge pudo caer por la borda. ¿Y la segunda declaración? Claramente, los hombres estaban con Jorge esa noche. Varios testigos los vieron, así que nadie sabe cómo esperaban que los investigadores creyeran que no estuvieron ahí esa noche. Pero de todos modos, en 2009, el FBI interrogó a los 4 hombres, incluyendo a Josh, y curiosamente, Zach y Josh fueron muy vagos. Y continuamente invocaron la quinta enmienda, lo que les otorgaba el derecho a no testificar en la corte. Solo Greg fue sincero, aunque su información también fue bastante ambigua. Los hombres pidieron servicio a la habitación esa noche, lo cual fue su única forma de coartada. Ahora, esto ya era extraño de por sí, porque el personal del crucero tenía instrucciones de no servirles nada más a los hombres esa noche. Al parecer, la regla incluía servirles comida. Además, Greg no recuerda quién pidió el servicio a la habitación, solo que se solicitó en algún momento. Lo que Greg sabía con certeza era que todos estaban muy ebrios, aunque la versión de los hechos de Greg también era bastante confusa. Afirmó con certeza que lo de Jorge no fue accidental. No dio detalles, solo dijo que algo extraño sucedió esa noche fatídica. Eso se sabría pronto, pero él no viviría para guiar al FBI. En diciembre de 2019, Gregorio fue hallado asesinado frente a su casa, en su auto, tras recibir varios disparos a quemarropa. Lo más inquietante es que la muerte de Gregorio sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Quiero decir, es extrañamente conveniente. Gregorio comenta que la muerte de Jorge se revelará pronto y luego aparece muerto de forma misteriosa. No puedes simplemente ignorarlo como si no importara. La inexplicable desaparición de Jorge Smith impactó a su familia. Al recibir la llamada de los detectives diciendo que Jorge probablemente cayó por la borda, la familia Smith no podía creerlo. Que tu hijo desaparezca es aterrador. Pero en otro continente y en las profundas aguas del océano, eso es otro nivel de desesperanza. La familia Smith presionó a las autoridades para resolver el caso de Jorge y exigir justicia, aunque no fue fácil. También pidieron ayuda al público. Ofrecieron $100,000 de recompensa por información sobre la desaparición de Jorge. El caso y la familia Smith promovieron un boicot a Royal Caribbean International por no intentar resolver la desaparición de Jorge, ya que la compañía de cruceros intentó mantener todo en secreto, e incluso alteraron la cabina, que posiblemente era una escena del crimen, al limpiar todas las pruebas pocas horas después de la desaparición de Jorge, lo cual es simplemente increíble. Se piensa que la compañía de cruceros solo quería evitar mala prensa. La familia Smith también sospechaba de Jennifer, pues la veían demasiado tranquila y controlada. Tampoco ayudó que ella no buscara a su esposo al día siguiente y prefiriera ir al spa, pero siendo sincero, no creo que sea tan raro. Jennifer seguro tenía una gran resaca. La habitación estaba hecha un desastre, lo cual era de esperarse después de una noche larga para ambos. Simplemente no creo que sea exagerado decir eso. No notó la sangre en las sábanas, se vistió y fue al spa para aliviar la resaca. Pero esa es solo mi opinión. De todos modos, durante mucho tiempo, Jennifer fue una de las principales sospechosas a los ojos de la familia Smith, pero curiosamente, Jennifer sí parecía bastante reservada sobre el incidente. Ella no compartió información del incidente públicamente porque el FBI le pidió no hablar con la prensa, solo seguía órdenes.
La familia Smith se sorprendió cuando Jennifer aceptó un acuerdo con la compañía de cruceros por $1 millón. Esto, para ellos, parecía que Jennifer estaba ocultando algo. Sin embargo, Jennifer fue rápida en defenderse y dijo que simplemente no recuerda nada de esa noche. Después de las 2:30 a.m., no recuerda haber dormido en el pasillo ni que la regresaran a su habitación en silla de ruedas. Sus acciones eran cuestionables, pero no hay evidencia de que ella estuviera en la habitación cuando atacaron o cayó George, ni de que supiera algo. Tampoco creo que un acuerdo de $1 millón sea demasiado sospechoso. Sí, es poco dinero considerando que quizá mataron a George, pero probar la responsabilidad de la compañía de cruceros sería muy difícil. Y si además le sumas la grave falta de pruebas y el dolor que casi con certeza estaba experimentando Jennifer, simplemente no creo que un pago de $1 millón fuera tan descabellado. La familia Smith también señaló a los investigadores turcos, quienes fueron muy vagos al compartir información sobre el caso con la familia de George. Con todo esto en mente, la familia Smith contrató al científico forense Enrique Lee para ayudarles a encontrar respuestas a las inquietantes y perturbadoras preguntas relacionadas con lo que le sucedió a su hijo. Aunque en ese momento ya no quedaba ninguna evidencia, Enrique logró realizar varias pruebas en la cabaña. Al ver el balcón y la barandilla, supe que la caída de Jorge no fue accidental. Alguien debió empujar fuerte a Jorge para que cayera sobre la barandilla. Pero tampoco podía descartar que quizá Jorge estaba demasiado ebrio para notar lo que hacía. Y perdió el equilibrio y cayó por la borda, lo que explica la ubicación peculiar de la silla y la marca de la cadera en el vidrio. Las personas borrachas suelen hacer locuras como caerse por una ventana abierta, algo que ha ocurrido antes. Aunque esto es plausible, yo, como casi todos los que investigaron el caso, tiendo a creer, la historia es más que una caída accidental. Enrique quería recrear ambas caídas con un maniquí para comprobar los patrones de manchas en el toldo del barco. Aquí Royal Caribbean International intervino y dijo que no lo permitiría, dejando el caso de Jorge en el aire otra vez. Los hallazgos de Enrique en el caso fueron confidenciales y nunca se hicieron públicos, así que desconocemos qué descubrió al analizar la cabina y el balcón. El FBI se enfocó en Josué, Gregorio, Zacarías y Rusty, pero la investigación no avanzó por falta de pruebas. La familia Smith quitó a Jennifer de su lista de sospechosos. Al final, la demanda contra la compañía de cruceros se resolvió por poco más de $1.3 millones repartidos entre los Smith y Jennifer. El FBI investigó hasta 2015 cuando concluyó que no había pruebas suficientes para seguir. La muerte de George se consideró un accidente y el caso se cerró el 7 de enero de 2015, casi 10 años después de su desaparición. Tras esta decisión, Josh, Zach, Greg y Rusty dejan de ser sospechosos o personas de interés. El FBI y las autoridades turcas, o cualquier otra persona, no saben dónde. El cuerpo de George podría estar en un océano que cubre el 70% del planeta. Además, tras 20 años de la desaparición de George, las posibilidades de hallar su cuerpo eran y siguen siendo casi nulas. La familia Smith expresó su indignación por la decisión del FBI y anunció en Facebook que llevarán el caso de George a la jurisdicción de Nueva York del FBI, y con justa razón, porque necesitan respuestas. Pero tenemos que tener en cuenta que todas las pruebas simplemente desaparecieron y eso apesta. En cuanto a Jennifer, se volvió a casar unos años después, en 2009, y ha dedicado su vida al trabajo de caridad, y ahora tiene 2 hijos. El caso de Jorge Smith IV se declaró accidente, pero nadie, ni yo, lo cree. Nadie realmente sabe si Jorge accidentalmente cayó del balcón, si fue empujado por uno de esos hombres, o si fue otra cosa completamente diferente. Este es un caso trágico e inquietante que, tras casi 20 años, la familia Smith aún busca respuestas. Saben que nada traerá de vuelta a Jorge, pero desean desesperadamente que se haga algo para poder encontrar algún tipo de cierre. La ausencia y la imposibilidad de recuperar el cuerpo de Jorge aumentan el dolor y sufrimiento. Mi corazón está con la familia Smith, que vive cada día en incertidumbre buscando respuestas. Solo podemos esperar que logren encontrar algo de paz, aunque es casi imposible cuando simplemente no saben qué le pasó a su hijo.